Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este primer video de nuestra semana 4 del bloque 4 con el tema 3 que tiene que ver con la administración de la innovación y tres subtemas que son administración y organización innovadora, clima creativo e innovación versus viabilidad y rentabilidad. Como introducción de este video, que es parte de sus apuntes, de sus notas de esta semana, diría que el ser humano desde sus primeros pasos en la Tierra ha sido artífice de todas las innovaciones que hoy conocemos, buscando un mayor desarrollo personal, comunitario, una mayor sensación de felicidad y un nivel de vida más acorde con las expectativas que tenemos como raza humana. Cuando analizamos estos objetivos a lo largo de la historia, es fácil apreciar que para lograrlos pues, hemos tenido que pasar por varias etapas. Básicamente se ha utilizado tres nociones como elementos básicos del accionar del ser humano para en esta búsqueda de progreso, desarrollo, bienestar y superación. Estas tres nociones fundamentales son las siguientes: la noción de cambio, que ha mantenido el género humano buscando nuevas formas adecuadas y creativas para solucionar los problemas. La segunda es la noción de acción, que es llevar a cabo las actividades requeridas para que efectivamente los cambios se implementen. No solo es buscar los cambios, sino llevarlos a cabo. Y la tercera es la noción de mejoramiento, que permite no solo dirigir los cambios hacia el logro de mejores situaciones, sino también el ciclo de cambio-acción, que este sea continuo e incesante para ir, por supuesto, mejorando. Teníamos las ruedas pues, de piedra originalmente, después de madera, después de madera con piel, y ahora pues son de caucho, cada vez mejorando, cada vez viendo esa parte de noción de cambio, la acción y el mejoramiento. Ya en nuestro punto 3.1 de la administración y organización innovadora, creemos que hay muchas razones por las cuales es necesario innovar en las empresas. La primera pues, es adaptarse al medio que está cambiando constantemente, en donde todos los días surgen nuevas tecnologías en este siglo, digamos, nuevas tecnologías de información, conocimientos. También surgen a cada día nuevos competidores, productos sustitutos, nuevos sistemas de distribución, cambios regulatorios. También tenemos en forma constante influencia de productores extranjeros y una serie de situaciones que se dan día con día y que tenemos que adaptarnos a esos cambios. Y una segunda razón, igualmente importante, es que la innovación es una respuesta a las necesidades del mercado de nuestros clientes, y eso hace que se modifique la estructura de esos mercados. Por tanto, todas las empresas deberían estar alertas de estos signos de cambios en los mercados, en las economías, en los países y en general en todo lo que hacemos día a día. La gerencia de innovación es un proceso sistemático y estructurado a través del cual una empresa busca mejorar su posición competitiva en el mercado. Claro que no existe en todas las empresas una generación de innovación. En este caso, la gerencia de innovación, que sí hay en algunas empresas, tendría que ser en las empresas pequeñas y quizá medianas, un concepto para ir generando innovaciones en la empresa para poder competir. Esta gerencia de innovación también altera el modo tradicional de hacer las cosas para proporcionar nuevas satisfacciones a sus clientes, también a través del capital humano. La innovación supone que esa idea que tenemos se desarrolle, se pruebe en el mercado, genere valor económico a la empresa y se integre a la economía, o quizá primero que se integre a la economía y eso genere un valor económico. Es decir, no basta simplemente pensarla. Por supuesto, hay que desarrollarla y hacer que el mercado la valore, es decir, que la pague y se convierta en utilidades.
En esta innovación existen tres enfoques principales para desarrollar esta gerencia, que es la innovación en los procesos, que es la fuente más importante de innovación. En este sentido se encuentra en el mejoramiento de los procesos empresariales, es decir, la forma como hacemos las cosas. Esto es muy importante porque eso nos llevará a la parte de la innovación final, que es llevar esa innovación hacia el mercado para facilitar las cosas a nuestros clientes a través de estos procesos o a través de este punto segundo, que es la innovación de organización, que en ocasiones nada más como ver un poquito la organización, las estructuras y demás, se pueden potencializar las innovaciones, y quizá el más común y el más conocido es la innovación en productos, que tiene por objeto crear ventajas competitivas y por tanto pretende superar el producto del consumidor antes que simplemente imitarlo, y obviamente eso nos da una ventaja competitiva. La generación de innovación es, por tanto, un reto para los países también, sobre todo los países en desarrollo, donde hay muy poca inversión en innovación, muy poca, de acuerdo con el número de patentes que se registran cada año por habitante promedio, frente a este mismo registro en los países desarrollados. Es decir, en nuestros países realmente pocos hacemos o hacen alguna innovación, pocos generan patentes, pocos generan registros innovadores en las instancias respectivas, tanto nacionales como internacionales, a diferencia de los países en desarrollo, como ya sabemos. La organización innovadora, entonces, es un tipo de estructura muy orgánica con escasa formalización, de relaciones, es decir, son muy abiertas estas organizaciones. Su razón de ser es la innovación o el trabajo por proyectos. Se basa en equipos interdisciplinarios de expertos que se unen para llevar a cabo un proyecto que tiene el mercado como punto de partida. Persigue la innovación. Esto implica trabajos muy especializados que, como comenté en el punto anterior, requieren de mucha preparación, fundamentalmente de tipo creativo, y estas organizaciones se recurren por ello a expertos en diversas áreas implicadas que se agrupan para la realización del proyecto que se tiene en mente. La organización innovadora presenta las siguientes ventajas. Primero, permite la innovación y desarrollo por parte de personas creativas. También es un modelo muy dinámico y posibilita la solución de problemas complejos y poco definidos. Y se fomenta la participación y la democracia interna, por lo que acabo de comentar en la anterior proyección. Tiene algunos inconvenientes, sobre todo cuando la empresa va envejeciendo. Uno de estos inconvenientes es que se tiende a una cierta burocratización de la estructura y se va perdiendo la capacidad innovadora. Quizás sea algo natural que pase en las empresas, pero lo que se debe buscar es precisamente que no pasa. Es decir, que las empresas, cuando inician muy innovadoras, de pronto empiezan a hacer manuales de todo, o inician sin manuales, empiezan muy abiertas, muy creativas, y de pronto empiezan a estandarizar todo, burocratizar, y eso va eliminando la innovación, mientras que van surgiendo otras empresas que inician abiertas, innovadoras y demás. Pero quizás sea un ciclo, pues, que se debe cumplir, aunque insisto, en la medida en que se tarde y la empresa sí siga manteniendo innovadora, estará más tiempo como líder en el mercado. Otro inconveniente es la gran flexibilidad y poca definición de su estructura. También puede crear confusiones y ambigüedades. Es quizá por eso que empiezan a estandarizarse. Además, una tercera inconveniente es la participación, y el trabajo en equipo hace que las decisiones sean más lentas de adoptar hasta que se pone de acuerdo todo el equipo. Otro inconveniente es el desequilibrio en la carga de trabajo que surge de la dificultad de predecir los proyectos que se llevan a cabo y la magnitud de estos, así cuánto tiempo podremos estar trabajando, que cuando la gente es innovadora al inicio, pues trabaja mucho tiempo.
Y un último inconveniente es que el control de la evolución de los proyectos es muy difícil, requiriendo mucha dedicación por parte de los directivos, aunque por supuesto hay recompensas importantes. Nuestro segundo tema es el clima creativo, cómo desarrollar lo que es como tal. Y aquí podemos comentar que la imagen que se ha popularizado de las empresas innovadoras pues sugiere lugares lúdicos, profesionales, creativos, equipos multidisciplinarios de trabajo, como hemos comentado. Es decir, esto es cierto, es correcto. Así es como hemos pensado las empresas innovadoras, flexibles, con horarios de trabajo también flexibles, y tales características parecen ser comunes en compañías como Google, Twitter, Facebook, Microsoft y muchas otras, sobre todo de las empresas del sector de tecnologías de información. Y es esta industria la que tiene procesos definidos explícitamente, dirigidos por gerentes especializados y evaluando en términos de eficacia, eficiencia, yo diría también rentabilidad. Aunque muchas otras empresas también tienen estas características y son innovadoras, pero la verdad es que pues en este nuevo siglo, las empresas tecnológicas son las que por su naturaleza han sido más innovadoras y las que tienen estas características. Algunas de estas empiezan, por ejemplo, a Twitter, pues quizás salir un poco de esa parte de innovación, pero están llegando otras de inteligencia artificial, como el chat GPT y algunos otros, que seguramente serán quienes toman la estafeta de estas empresas. La empresa innovadora diseña políticas, estrategias y acciones que permiten identificar las actividades para generar ventajas competitivas sostenibles. Algunas de sus características de estas organizaciones innovadoras, además de lo que comentamos, son que tienen una innovación en el proceso de selección de personal, es decir, como está ahí el logotipo de Virgin, en Virgin seleccionan personas creativas, les hacen pues, test, exámenes psicométricos, psicológicos para ver qué tan creativos son y escogen a los más creativos. Apuestan por la innovación continua, aplican nuevas tecnologías y hay una relación muy estrecha entre directivos y empleados. Si una organización es capaz de impulsar la innovación, esto se va a materializar en el mejor desempeño del negocio, generando resultados de mercado y por supuesto financieros muy superiores a los que tendrá la competencia, y esto catapulta a estas empresas a ser los líderes en sus sectores. Goran Ekvall, que es un profesor sueco que ha reflexionado de manera muy acertada sobre el clima organizacional para crear una cultura catalizadora de la innovación, dimensionó 10 puntos eh, para generar precisamente este clima creativo. Estos 10 puntos son el reto, implica qué tan involucradas se sienten las personas en sus actividades día a día, si realmente la empresa los reta a ser innovadores o simplemente van a trabajar en forma automática. Dinamismo, qué tan a menudo suceden las cosas nuevas o las innovaciones. Humor y juego, si se permiten momentos de humor en el trabajo que generen la innovación o son muy autocráticos los líderes y no hay ese tipo de situaciones como humor o no se permiten en el trabajo. Libertad, que tanta autonomía tienen las personas del trabajo en el equipo, que tanto pueden ser libres en horarios, en ser creativos, en darles tiempo presente para esta actividad de creatividad, como hemos visto en el caso de 3M, que espero hayan visto el video. ¿Qué tan tolerantes son al riesgo? ¿Qué, cuánto tiempo tienen para idear, como comentaba? ¿Qué soporta ya las ideas? Es decir, una persona tiene alguna idea y la empresa qué tanto apoya esas ideas, la confianza y apertura que tienen estas personas que puedan innovar, de decirle a sus
superiores o a sus pares que tienen alguna idea y qué tan seguros se sienten de expresarla y no pensar que nadie les va a hacer caso. ¿Qué tanto debate la empresa? ¿Cuántas voces se escuchan en las reuniones? Aquí se pregunta si de pronto hemos tenido reuniones donde hay muchas personas y solamente uno, dos o tres hablan, esto es muy común. Y lo que dimensionó, lo que encontró es que cuando hay un debate de todos, se generan más ideas creativas que solo cuando está hablando una o dos personas. Y por último, los conflictos, cómo se abordan los conflictos, si hay penalizaciones o se llevan estos conflictos de otra manera, digamos, con más tolerancia, con más dinamismo en la empresa. Y teniendo estos 10 puntos del clima creativo, Goran Ekvall indica que si todos estos puntos se cumplen, la mayoría, pues se genera un clima creativo en la empresa. Como decía, los conflictos per se no son malos. Se puede definir como la oposición o desacuerdo entre personas y al fin y al cabo, pues quien tiene la verdad absoluta, pero un conflicto bien abordado ayuda a retar las ideas, a robustecerlas y a construir dentro de la empresa. En un clima que promueve la creatividad, las personas son profesionales a la hora de desempeñar sus tareas, lo hacen con productividad y resultados, pero también son capaces de mantener un ambiente laboral relajado y espontáneo, donde las bromas y risas surgen de forma natural. Esto es muy importante porque genera, insisto, este clima de creatividad en las empresas. Ahí se mencionan 10 claves para diseñar una organización innovadora. Por ejemplo, detectar las principales tendencias del entorno, descubrir el job to be done, el trabajo que debe hacerse para el cliente, crear un valor de conjunto con los stakeholders, que también lo comento más adelante y en sus notas, es decir, que todos los involucrados en la empresa, clientes, proveedores, gobierno, trabajadores, etcétera, generen un valor conjunto con la empresa, la potencialización de la participación de los empleados, el gestionamiento del conocimiento de la organización. Un sexto punto que considera la tecnología como un activo para generar valor, construir capacidades y habilidades diferenciales, el uso de la innovación para construir ventajas competitivas sólidas, la creación de una cultura corporativa abierta y creativa y por último poner en marcha un liderazgo innovador. Estos son 10 puntos clave para tener una organización y un clima innovador. Nuestro tercer punto es la innovación contra la viabilidad y la rentabilidad. Y tomando el tema de la importancia de rentabilizar la innovación, diríamos que gracias a la ingeniería y la innovación a lo largo de la historia surgieron muchos elementos que han conseguido hacernos la vida más fácil, por supuesto. No obstante, no todo lo que se ha llegado a imaginar por parte de los inventores llega a funcionar o a ponerse en la práctica. Y a veces después de la implementación se descubre que no era lo que se buscaba. Me adelanto y lo importante, bueno, pues precisamente es ser tolerante a fallar y tener la capacidad, y es importante los recursos financieros para poder sobreponernos a esas fallas. Identificar un problema o una necesidad es el inicio del proceso creativo. Se puede innovar creando algo que antes no existía, como ya hemos visto, o mejorando algo que ya existe. Después de tener una idea es necesario investigar y probar si funciona, pero a veces, como comentaba, se tienen expectativas demasiado altas o un mal enfoque, no se hace planificación realista, no se ejecuta lo que se ha definido, se gestionan mal los recursos también, como comentaba, para implementar lo que se tiene en mente. Además, en muchos casos, el recibimiento de los usuarios y el costo juegan un papel importante en las ventas del producto. Por ejemplo,
Sony en 1976 ofrece una alternativa a las cintas VHS, de las videocaseteras JVC que ustedes no conocieron, pero que seguramente han oído hablar de ellas, que fueron los videos beta. Esa ambición de Sony por tener algo diferente, por ser innovador, lo llevó a crear este formato, pero la verdad es que consiguió que el formato fuera más pequeño y tuviera mejor calidad, pero no logró revolucionar la vida de los usuarios por falta de utilidad y de hecho los consumidores siguieron o seguimos, porque ya de esa época, usando el VHS. De hecho, pensaba el mercado que el beta era anterior al VHS y que el VHS era la mejora del beta, siendo que el beta era quien trataba de superar al formato VHS. Entonces, pues es una falla de Sony, pero como digo, pues tienen los recursos para hacer otras cosas y esa capacidad para sobreponerse y después generar algunos otros productos. También es cierto que el precio no siempre significa calidad. Este caso que vemos es el de Apple, donde Steve Jobs invirtió mucho tiempo y dinero antes de que sus inventos fueran considerados útiles y aclamados por los consumidores, a pesar de ser hoy por hoy la empresa más innovadora. Entre estos proyectos que salieron mal está Lisa, que es la computadora que desarrolló con el nombre de su hija y que era un ordenador personal dirigido a negocios y personas. La única novedad que presentaba su producto frente a la de Xerox era el sistema con interfaz gráfica y que el precio era inferior. A pesar de su innovación, había pocas aplicaciones para su sistema operativo y el sistema era muy lento. En consecuencia, las ventas no fueron suficientes y se descatalogó del mercado. Si han visto la historia de Steve Jobs, sí le invirtió bastante tiempo al diseño de esta computadora y no tuvo el éxito que se esperaba. Otros ejemplos, las gafas de Google representan precisamente una situación similar de poca rentabilidad. Proponían algo que no existía y fueron los primeros en lanzar un producto de esta naturaleza. Estas gafas, como recordarán, contenían Wi-Fi y Bluetooth, grabación de video, cámara de fotos, etc. Aquí el detalle es que nunca se explicó apropiadamente a los consumidores por qué necesitaban ese producto ni qué ventajas ofrecía. Además, la interfaz del usuario no era buena, el precio era muy alto, la conexión era confiable en su momento y suponía un probable problema, de privacidad para las personas que se encontraban alrededor porque no sabía si estaban grabando. Además que pues era un distractor o un disruptor en cuestiones sociales, ya que al tenerlo frente a ti, pues reclamaba más la atención de estar viendo qué pasaba e interrumpía las conversaciones. Y en definitiva, aunque parecía el invento del año, la falta de definición clara sobre sus usos, sumada a sus errores, causó la retirada del mercado, al menos temporalmente. Me parece que están tratando de retomar este producto y seguramente hacer las correcciones pertinentes. Es un buen producto, pero quizá tomando todo eso en cuenta y mejorándolo, llegue al mercado en forma exitosa. Nintendo es otro ejemplo en los 90 que trató de anticiparse al futuro con la consola portátil 3D llamada Virtual Boy, y aunque su diseño pretendía hacer realidad la ciencia ficción, en la práctica era un dispositivo que funcionaba con pilas, no se podía conectar a la televisión y apenas tenía algunos pocos juegos. Sin embargo, los problemas principales radicaban en que los gráficos se apreciaban solo en rojo y en negro, lo que dificultaba la visibilidad, y en que no se podía plasmar en la publicidad la sensación tridimensional y profundidad al espectador, por lo que los usuarios no lo consideraron como algo novedoso, siendo que sí lo era. Y de hecho, hoy por hoy tenemos muchos productos, o varios productos de esta misma marca de otras de videojuegos que toman como base este Virtual Boy, solo que quizás salió en forma muy anticipada. Pero de cualquier forma, pues no fue atractivo para el mercado.
Porque por si eso fuera poco, como el modelo de consola exigía una mala postura, estar jugando durante un rato provocaba dolores de espalda. Por lo tanto, después de un volumen bajo de ventas, Nintendo abandonó por el momento esa innovación. Insisto, la ha retomado con otra tecnología, pero esta en especial en su momento no funcionó. Los indicadores que nos ofrece el manual de Oslo, que ya subí en la plataforma, no sé si lo leyeron, espero que sí, son fundamentalmente tres en cuanto a la rentabilidad y la viabilidad. Primero, los ingresos generados por nuevos productos en las empresas, cuánto están generando del total de los ingresos o cuánto están ahorrando en costos esos nuevos procesos de producción o métodos organizativos o de comercialización, y si las mejoras conseguidas a través de la productividad por la empresa generan innovación o han sido gracias a la innovación. Además, ajustando este concepto, podemos utilizar algunos otros elementos para saber si la inversión está siendo rentable. Y aquí abre esta pregunta que nos indica si una empresa que innova consigue qué. O sea, ¿para qué una empresa debería de ser innovadora? ¿Por qué una empresa debería de ser innovadora? Bueno, se tienen tres indicadores fundamentales para medir qué tanto estamos consiguiendo. Primero, la relación de la innovación con las ventas de la empresa, es decir, qué tan rentable está haciendo. Como veíamos los casos anteriores que fueron fallidos, pues no se conseguían muchas ventas, pero contra esos tres casos que mencioné anteriormente, pues habrá seguramente 5,000, 10,000 o más exitosos que sí generaron ventas en esas mismas empresas, en Sony, Apple y Nintendo. Un segundo punto es la relación de la innovación con las exportaciones, porque cuando una empresa empieza a innovar, generalmente se generan pues, mayores ventas precisamente relacionadas con el punto anterior, pero ya también al extranjero. Obviamente Apple, Sony y Nintendo pues, venden cantidades importantes fuera de su país de origen. Y el tercer punto es el impacto de la innovación empresarial en la oferta y cartera de productos de la empresa, es decir, relacionado con el primer punto, porque todos tienen que ver con las ventas, qué tanto se vuelve o qué tan importante en términos de porcentaje de ventas y de productos se vuelve esa innovación para la empresa. En función de la respuesta de esas preguntas, podríamos decir qué se logró con la innovación y por otro lado ver que sean rentables esas innovaciones. Un proyecto de innovación empresarial también afecta a otros activos básicamente intangibles y los modifica de la siguiente manera. En la imagen de marca de la empresa, todo esto, estas, tomando Sony, y Apple y Nintendo, pero también Microsoft, Tesla, Netflix, etcétera, la imagen de su marca mejora con la innovación, mejora su posicionamiento, por supuesto, y cuando son relacionadas con buenas prácticas medioambientales, también se mejora. Además, el capital intelectual que ya existía anteriormente mejora, se vuelven más productivos, hay más patentes, etcétera. Y en el atractivo de la empresa como empleador también mejora y las personas innovadoras, algunos, por llamarlo genios, tratan de entrar a estas empresas. Claro que algunos hacen sus propias empresas, pero originalmente, por ejemplo, Microsoft empezó a contratar a los mejores promedios de las universidades en Estados Unidos y estas personas buscaban entrar en Microsoft. Y ahora, pues por supuesto que los que no generan sus propias empresas buscan entrar en estas empresas innovadoras. Por tanto, podemos llegar a conclusiones interesantes sobre la rentabilidad de la innovación, su viabilidad, y de acuerdo con varios estudios, estas serían las conclusiones. Invertir en innovación multiplica las ventas, aumenta la probabilidad de las empresas de tener éxito en sus exportaciones,
ayuda a transformar la cartera de productos de las empresas, puede salir a mercados exteriores y si quiere salir necesita innovar. Con los cambios radicales en el mercado, en estos últimos años, la renovación continua de productos es fundamental para poder mantenerse. La innovación permite a la empresa contar también con nuevos activos que pueden medirse en términos económicos como patentes, marcas y otros, aumentando el balance, aumentando el valor de la empresa, además de otros intangibles, pero de claro valor. Y tomando ese tema de cómo se tiene que renovar y seguir innovando con ciertos productos, podemos ver, se me vino a la mente en ese momento, la leche Lala o Quizal pura. Antes solo teníamos un tipo de leche para todas las personas. Hoy quizá estamos hablando de 10 tipos de leche, quizá más, de una misma empresa y otros tipos de leche, de almendra, de coco, de muchos productos para otro mercado. Esos son algunos cambios que se han hecho en los mercados. Si esto antes no había estos productos, con la idea de tener una renovación continua para mantenerse en el mercado y tener una cartera de productos pues, innovadora. Y seguramente en ese sentido habrá algunos otros cambios en los siguientes años. Bueno, como cierre, ya nadie pone en duda que las organizaciones deben innovar para satisfacer los mercados que ahora son globalizados, cambiantes, exigentes e imprevisibles. Ya no es suficiente el concepto de mejora continua, hay que estar innovando. Las organizaciones deben asumir cambios continuos, han de vivir transformaciones profundas de sus productos, procesos, tecnologías y la forma en que aportan valor a todos los stakeholders que ya comentamos que son. Ya no es suficiente hablar de valor para el cliente y la organización, sino para todo el ecosistema donde opera la empresa. Y cada vez está más claro que los que se animan a salirse de lo establecido y deciden dar un giro más innovador a sus proyectos, pues tienen más posibilidades de salir adelante que aquellos que simplemente se sientan a esperar y a veces se sientan para desaparecer. Muchas gracias nuevamente por su atención. Nos vemos en el siguiente y último bloque la próxima semana.